El sobre brillaba bajo la luz de la cocina como si fuera de oro puro. Mis manos temblaban cuando lo abrí, y lo que encontré adentro destruyó 42 años de mi vida en cuestión de segundos. Un análisis de ADN, y una sola palabra escrita con letra furiosa en rojo. Mentira. Mi hijo Javier acababa de salir del departamento, dejando un portazo que hizo vibrar las paredes. El silencio que quedó después era tan denso que podía sentirlo aplastándome el pecho. Me senté en la misma silla donde había desayunado con él 1000 veces, donde le había dado de comer papillas cuando era bebé, donde había llorado sus primeras palabras, sus primeros pasos. Ahora ese mismo hijo me miraba como si fuera una desconocida, como si fuera una impostora, como si todo lo que habíamos vivido juntos fuera una mentira. Leí todo, mamá, había dicho con una voz que no reconocí, fría, distante, llena de odio. Todo este tiempo, todo fue una mentira. Tú no eres quien dices ser. Y se fue, dejándome con ese sobre dorado y el peso de un secreto que había guardado durante décadas. Un secreto que ahora amenazaba con desmoronar no solo mi presente, sino también mi pasado y cualquier esperanza de futuro. El papel del análisis de ADN temblaba entre mis dedos. Las palabras bailaban frente a mis ojos. Probabilidad de maternidad, 0%. 0. Nada. Como si los 9 meses de embarazo, las 30 horas de labor de parto, las noches sin dormir, los años de sacrificio, todo hubiera sido una fantasía. Pero la verdad era mucho más complicada que eso, y mucho más dolorosa, porque yo sí era su madre. Siempre lo había sido, pero no de la manera que él creía. El teléfono comenzó a vibrar sobre la mesa. Era mi nuera, Daniela. No contesté. Sabía que había sido ella quien había plantado la semilla de la duda en la mente de Javier. Ella, que desde el primer día que llegó a nuestras vidas había intentado separarnos. Ella, que ahora tenía la excusa perfecta para alejar a mi hijo de mí para siempre. Miré alrededor de la cocina, las paredes color amarillo que había pintado yo misma, las cortinas de flores que había cosido a mano, las fotografías colgadas con amor en cada rincón. En todas ellas estaba Javier, mi niño, mi vida entera, pero ahora, en sus ojos, yo era la mentira. Y lo peor de todo era que tenía razón. Había guardado un secreto que me habían obligado a guardar, que había prometido llevar a la tumba, un secreto que protegía a alguien más, pero que ahora me convertía en la villana de mi propia historia. Sentí las lágrimas rodar por mis mejillas, calientes y amargas. El sabor a sal se mezcló con el café frío que había dejado a medias en la taza. Afuera, el cielo de la Ciudad de México comenzaba a oscurecerse, y con él, toda mi existencia. No sabía que ese sobre dorado era solo el principio, que detrás de esa revelación había una conspiración mucho más grande, una traición que venía gestándose desde hacía años, y que las personas en las que más confiaba eran exactamente las que habían orquestado mi destrucción. Pero yo tampoco era la mujer frágil que todos creían conocer. Durante años había guardado silencio, había agachado la cabeza, había soportado. Pero algo dentro de mí acababa de despertar. Algo oscuro, algo poderoso. Y si querían la verdad, iban a tenerla, toda, sin importar las consecuencias. Me llamo Guadalupe Ramírez de Mendoza, Lupe para mis amigas, aunque últimamente me pregunto si realmente tengo alguna. Tengo 63 años, aunque la gente suele decir que aparento más. Supongo que las preocupaciones envejecen. Vivo en la colonia Narvarte, en un departamento del 3er piso que compramos hace 30 años con mi difunto esposo Roberto. Era pequeño, apenas 2 recámaras y un baño, pero era nuestro. Las paredes guardaban los ecos de nuestras risas, de nuestras discusiones, de nuestros sueños. Roberto murió hace 5 años, un infarto fulminante mientras conducía su taxi. Ni siquiera pude despedirme. Un día estaba conmigo, planeando nuestro aniversario número 37, y al siguiente había desaparecido, dejándome sola en este mundo que de repente se sentía demasiado grande y demasiado vacío. Después de su muerte, Javier se convirtió en mi razón de vivir, mi único hijo, mi orgullo, ingeniero civil, graduado de la UNAM, casado con una chica que en teoría venía de buena familia de Polanco, Daniela. Debí ver las señales desde el principio, la manera en que Daniela me miraba de arriba abajo cada vez que nos veíamos, como si mis ropas sencillas y mis manos trabajadas la ofendieran.
La forma en que olvidaba invitarme a eventos familiares importantes. Las veces que corregía mis modismos frente a sus amigas, avergonzada de mi forma de hablar. «Ay, suegrita», me decía con esa sonrisa falsa que nunca alcanzaba sus ojos. «Es que usted no entiende cómo son las cosas ahora. Los tiempos han cambiado». Pero yo soportaba, porque amaba a Javier, porque no quería ser la suegra conflictiva, la que causa problemas, la que mete cizaña en el matrimonio de su hijo. Así que me tragaba las humillaciones, sonreía cuando me presentaba como la mamá de Javi, nunca por mi nombre, y agradecía las migajas de atención que me daban. Mi rutina era simple. Me levantaba a las 6 de la mañana, rezaba el rosario frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe, que tengo en mi recámara. Preparaba el desayuno aunque solo fuera para mí. Los fines de semana limpiaba casas en las lomas para complementar la pensión de Roberto, que apenas alcanzaba para los gastos básicos. La gente del edificio me conocía como la señora del tercero, amable, servicial, siempre dispuesta a ayudar. Cuidaba a los niños de doña Carmen cuando ella tenía que trabajar. Le llevaba comida a don Arturo, que vivía solo y casi no podía moverse por la artritis. Era la primera en llegar a las juntas de vecinos, la que organizaba las posadas en diciembre. Pero por dentro me sentía invisible, como si hubiera dejado de existir el día que Roberto murió, como si mi único propósito fuera servir, dar, cuidar, sin esperar nada a cambio. Javier venía a visitarme una vez al mes, siempre con prisa, siempre con el celular en la mano. Daniela rara vez lo acompañaba, y cuando lo hacía se quedaba en el carro, haciendo llamadas importantes. Nunca subía. «Es que tiene mucho trabajo, mamá», me explicaba Javier. «Ya sabes cómo es el mundo corporativo». Yo asentía, siempre asentía, como si entendiera, como si no me doliera. La última vez que los había visto fue hace 3 semanas, en el cumpleaños de Javier. Daniela organizó una cena en un restaurante caro de Polanco. Yo llegué con un pastel que había hecho yo misma, de chocolate con nuez, el favorito de Javier desde que era niño. «Ay, suegra», dijo Daniela con esa voz melosa que usaba cuando había testigos. «No se hubiera molestado. Ya tenemos un pastel profesional. Pero qué lindo detalle». Sí, mi pastel terminó en una esquina, sin tocar, mientras todos comían el de la pastelería cara. Vi cómo Javier ni siquiera lo probó. Vi cómo Daniela lo miró con desprecio antes de que un mesero se lo llevara, probablemente directo a la basura. Esa noche lloré hasta quedarme dormida, abrazada a la almohada de Roberto, deseando que estuviera ahí para decirme que todo iba a estar bien. No sabía que esa sería la última vez que vería a mi hijo sonreír en mi presencia. No sabía que 3 semanas después, él estaría parado en mi cocina, destruyendo todo lo que habíamos construido juntos con un simple sobre dorado y una palabra escrita en rojo. No sabía que todo lo que había sacrificado, todo lo que había guardado en silencio, todo lo que había soportado con paciencia y amor, estaba a punto de ser usado en mi contra. Pero sobre todo, no sabía que detrás de ese análisis de ADN había una verdad mucho más oscura, una verdad que Daniela conocía, una verdad que había estado usando como arma, esperando el momento perfecto para destruirme. Y ese momento había llegado. 3 días después del incidente con el sobre, Javier no había contestado ninguna de mis llamadas. Mis mensajes quedaban en visto, pero sin respuesta. Era como si hubiera muerto para él. El domingo por la mañana, decidí ir a su casa. Necesitaba explicarle. Necesitaba que entendiera. Tomé 2 camiones hasta llegar a su residencial en Interlomas, un conjunto privado donde los guardias me conocían porque antes iba seguido a cuidar a mis nietos. Pero esta vez fue diferente. «Disculpe, señora», me dijo el guardia sin mirarme a los ojos. «Tiene que llamar a los residentes para que autoricen su entrada. Soy la mamá del ingeniero Mendoza», expliqué, sintiendo un nudo en la garganta. «Siempre me dejan pasar». «Lo sé, señora, pero tengo instrucciones específicas. La señora Daniela dejó muy claro que usted no puede entrar sin autorización previa». Sentí como si me hubieran dado una bofetada. «Daniela», por supuesto que era ella. Saqué mi celular con manos temblorosas y llamé a Javier. 1 vez, 2 veces, 3. No contestó. Le mandé un mensaje. «Estoy en la entrada de tu casa, hijo. Por favor, déjame pasar. Necesitamos hablar». Pasaron 10 minutos. 15. El guardia me miraba con lástima, mientras yo esperaba bajo el sol abrasador del mediodía, aferrada a mi bolsa, sintiendo las miradas curiosas de los vecinos que pasaban en sus camionetas de lujo. Finalmente, mi celular sonó.
Era un mensaje de Javier. No tengo nada que hablar contigo. Daniela y yo te pedimos que nos des espacio. Por favor, retírate. Las palabras se clavaron en mi corazón como cuchillos. Daniela y yo, como si fueran un frente unido, como si ella ahora tuviera más voz que yo en la vida de mi propio hijo. Señora, dijo el guardia suavemente. ¿Está bien? ¿Quiere que le llame un taxi? Negué con la cabeza, incapaz de hablar. Me di la vuelta y comencé a caminar, sin rumbo, sin dirección. Las lágrimas nublaban mi vista, pero no quería que nadie me viera llorar. No ahí, no frente a esas casas perfectas con sus jardines perfectos y sus familias perfectas. Caminé hasta encontrar una parada de camión. Me senté en la banca de metal caliente y finalmente dejé que las lágrimas salieran. Una señora mayor se sentó a mi lado y me puso una mano en el hombro. ¿Está bien, mija? Mi hijo no quiere verme, logré decir entre sollozos. Ella suspiró. Los hijos a veces olvidan todo lo que hicimos por ellos. Pero Dios ve. Dios siempre ve. No sé cuánto tiempo pasé ahí. Solo sé que cuando llegué a mi departamento, el sol ya se estaba ocultando y mis pies me dolían de tanto caminar. Abrí la puerta y encontré algo que me heló la sangre. Alguien había entrado. No hubo robo. No faltaba nada de valor, porque no tenía nada de valor que robar. Pero alguien había revisado mis cosas. Las gavetas estaban ligeramente abiertas. Los papeles en mi escritorio estaban movidos. La caja de fotografías que guardaba debajo de mi cama estaba fuera de lugar. Sentí el miedo recorrer mi espalda. ¿Quién había entrado? ¿Qué buscaban? Y entonces lo vi. Sobre la mesa de la cocina, justo donde había quedado el sobre dorado días atrás, había una nota. No estaba cuando salí. La tomé con manos temblorosas. Era una letra que no reconocí, impresa en computadora. Guadalupe, sabemos la verdad, toda. Si no quieres que todos se enteren de lo que hiciste, llama a este número y hablamos. De lo contrario, tu hijo sabrá todo. Y no solo él, todos lo sabrán. Debajo había un número de celular. Me senté, sintiendo que las piernas no me sostenían. Alguien me estaba extorsionando. Alguien conocía mi secreto y lo estaba usando contra mí. ¿Pero quién? ¿Y cómo lo habían descubierto después de tantos años? Mi celular vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Hola, suegrita. Qué triste lo que pasó con Javier, ¿verdad? Pero tranquila, todavía puede arreglarse. Solo tienes que hacer lo correcto. Firma los papeles que te voy a mandar y todo esto puede terminar. Resiste, y las cosas se pondrán mucho peor. Para ti, para la memoria de Roberto, para todos los que amas. Piénsalo bien. No hacía falta que firmara el mensaje. Reconocí el tono, la manera de escribir, el veneno escondido detrás de palabras dulces. Daniela. Todo había sido Daniela desde el principio. El análisis de ADN, la entrada a mi casa, la extorsión, todo era parte de un plan. Pero, ¿qué papeles? ¿Qué quería que firmara? Al día siguiente llegó un sobre por mensajería. Adentro había documentos legales. Mientras los leía, sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Daniela quería que le transfiriera la propiedad de mi departamento, el mismo departamento por el que Roberto y yo habíamos trabajado durante años, el lugar donde había criado a Javier, mi único patrimonio, mi único refugio. La carta explicaba que era lo justo después de todo el engaño, que Javier merecía una compensación por mi traición, que si no firmaba en una semana, ella se encargaría de que la verdad saliera a la luz y yo no solo perdería a mi hijo, sino mi dignidad, mi nombre, mi lugar en la comunidad. Piénsalo como una oportunidad para redimirte, decía la carta con una crueldad disfrazada de misericordia. Me quedé mirando esos papeles durante horas. Todo mi cuerpo temblaba de rabia e impotencia. Daniela no solo me estaba quitando a mi hijo, me estaba quitando mi hogar, mi pasado, mi futuro. Y lo peor era que sabía que Javier no tenía idea de lo que su esposa estaba haciendo. Él creía que esto era solo sobre el ADN. No sabía que detrás había un plan calculado, una ambición despiadada, una maldad pura. Esa noche, por primera vez en mi vida, sentí odio, verdadero odio. No era la tristeza de antes, ni la resignación. Era algo oscuro y profundo que nacía desde mi vientre y subía hasta mi garganta. Pero también sentí algo más, algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. Determinación. No iba a firmar esos papeles, no sin luchar, no sin entender primero toda la verdad, porque si Daniela conocía mi secreto,
Significaba que alguien se lo había contado, y yo necesitaba saber quién, y por qué, y qué más sabían. Me levanté de la silla, me sequé las lágrimas y caminé hacia el viejo ropero donde guardaba las cosas de Roberto. En el fondo, escondida en una caja de zapatos, había algo que no había tocado en años, una libreta, pequeña, de cuero café, con las iniciales RM grabadas en oro, el diario de Roberto, y en él estaba la verdad, toda la verdad, la que yo había prometido nunca revelar, pero las promesas se rompen cuando la supervivencia está en juego, y yo estaba luchando por sobrevivir. Abrí la libreta con manos temblorosas. El olor a viejo, a papel guardado demasiado tiempo, me golpeó como una ola de nostalgia. La letra de Roberto era firme, masculina, llena de la determinación que lo caracterizaba. La primera entrada estaba fechada del 15 de marzo de 1983, 42 años atrás. Hoy Lupita me dijo que no puede tener hijos. Lloró tanto que pensé que mi corazón se iba a romper. Los doctores dijeron que es imposible. Algo sobre su útero, sobre cicatrices de una infección cuando era joven. Vi morir algo en sus ojos cuando nos dieron la noticia, pero yo le prometí que eso no importaba, que la amaba igual, que encontraríamos la manera de ser felices. Cerré los ojos, recordando ese día, recordando el consultorio frío del Seguro Social, las palabras clínicas del doctor, la manera en que Roberto apretó mi mano hasta casi romperla, recordando cómo lloré durante semanas, sintiéndome rota, inútil, menos mujer. En ese entonces yo tenía 21 años. Roberto, 24. Nos habíamos casado un año antes, llenos de sueños e ilusiones. Queríamos una familia grande, 3, 4 hijos, una casa llena de risas y juguetes y vida. Pero ese sueño murió en ese consultorio. Pasé varias páginas. Roberto escribía sobre nuestros intentos de adoptar, sobre las puertas que se nos cerraban una tras otra. Éramos demasiado jóvenes, nos decían. No teníamos suficiente dinero. No teníamos casa propia. Las listas de espera eran de años, de décadas. Lupita se deprime más cada día. La veo cómo mira a los bebés en el parque, cómo se le iluminan los ojos y luego se apagan cuando recuerda que nunca tendrá uno propio. He empezado a trabajar doble turno para ahorrar más, para demostrar que podemos ser buenos padres, pero el dinero nunca alcanza. Recordé esos años. Trabajaba yo también, en una fábrica textil en Vallejo. Mis manos se llenaban de cortes de las agujas. Mi espalda dolía de estar inclinada sobre las máquinas. Llegaba a casa exhausta, pero la casa siempre estaba vacía, demasiado vacía. Veía a mis hermanas con sus hijos. Mi hermana Elena ya tenía 3. Mi hermana Rosa, 2. En las reuniones familiares, todos hablaban de pañales, de primeras palabras, de escuelas. Yo me quedaba callada, sirviéndole más café a todos, sonriendo cuando alguien me preguntaba: ¿y ustedes para cuándo? Como si fuera tan fácil, como si solo fuera cuestión de querer. Seguí leyendo. La entrada del 8 de noviembre de 1984 me hizo detenerme. Hoy conocimos a Sofía. Es la hermana de mi compadre Ernesto. Tiene 19 años y está embarazada. El padre del bebé la dejó. Su familia la echó de la casa por la vergüenza. No tiene a dónde ir. No tiene nada. Ernesto me preguntó si podíamos ayudarla, darle un lugar donde quedarse hasta que nazca el bebé. Lupita dijo que sí sin pensarlo 2 veces. Tiene el corazón más grande del mundo. Sofía. ¿Cuánto tiempo sin pensar en ella? Era apenas una niña cuando llegó a nuestra puerta, con una maleta vieja y los ojos llenos de lágrimas. Estaba de 6 meses. Su vientre era enorme en su cuerpo pequeño y delgado. No tengo cómo pagarles, nos había dicho. Pero prometo que apenas pueda, me iré. No quiero ser una carga. Tonterías, le dije, abrazándola. Aquí nadie es una carga. Eres familia ahora. Durante 3 meses, Sofía vivió con nosotros. Le di mi ropa de maternidad, que había comprado años atrás con esperanza pero nunca había usado. Cocinaba sus comidas favoritas. La acompañaba a las citas del doctor. Le sostuve el cabello cuando tenía náuseas. Le masajeaba los pies hinchados. Y poco a poco, algo comenzó a crecer en mí. No solo afecto por Sofía, sino por ese bebé que llevaba dentro. La entrada del 3 de febrero de 1985 era la más importante. Sofía dio a luz hoy. Un niño, hermoso, perfecto. Pesó 3.2 kilos. Lloró con tanta fuerza que todos los enfermeros sonrieron, pero Sofía no sonrió.
Cuando le pusieron al bebé en los brazos, ella lo miró y empezó a llorar. «No puedo», dijo. «No puedo criarlo. No tengo nada que darle. Apenas tengo 19 años. No sé cómo ser madre. Sería egoísta quedármelo solo por quedármelo». Lupita estaba a su lado, llorando también. Y entonces Sofía dijo algo que cambió nuestras vidas. «Quiero que ustedes se lo queden. Quiero que sean sus padres. Ustedes le pueden dar todo lo que yo no puedo. Un hogar, amor, estabilidad. Por favor». No lo pensamos. Dijimos que sí. Las lágrimas caían sobre las páginas mientras leía. Recordé ese momento con claridad cristalina. Recordé cómo tomé a ese bebé en mis brazos y supe con cada fibra de mi ser que era mío. No importaba que no lo hubiera llevado en mi vientre. No importaba que no compartiera mi sangre. Era mi hijo. Lo llamaremos Javier, dije. Javier Roberto Mendoza Ramírez. Sofía asintió, agotada, aliviada. Gracias. Gracias por darle la oportunidad que yo no puedo. Roberto escribió más adelante. Hicimos todo legal. Sofía firmó los papeles de adopción. Un juez lo aprobó. Javier es legalmente nuestro hijo. Pero Sofía nos hizo prometer algo, que nunca le diríamos la verdad, que él crecería pensando que Lupita es su madre biológica. «No quiero confundirlo», dijo. «No quiero que crezca sintiéndose abandonado o diferente. Ustedes son sus padres. Yo solo fui el vientre que lo trajo al mundo. Esa es toda la verdad que necesita». Prometimos. ¿Cómo no hacerlo? Ella nos estaba dando el regalo más grande del mundo. Cerré la libreta por un momento, abrumada por los recuerdos. Recordé las primeras noches con Javier, cómo no dormía, preocupada de que algo le pasara, cómo aprendí a cambiar pañales, a preparar biberones, a calmar su llanto, cómo cada sonrisa suya era un milagro, cómo sus primeros pasos me hicieron llorar de alegría. Javier fue mi hijo desde el primer segundo. Lo alimenté, lo bañé, lo vestí. Estuve ahí cuando se enfermó de varicela, cuando se cayó de la bicicleta y se rompió el brazo, cuando tuvo su primer amor y su primera desilusión, cuando se graduó de la preparatoria, de la universidad. Cada momento de su vida estuve ahí. Y ahora me decían que no era su madre porque no compartíamos ADN. ¿Qué era ser madre entonces? ¿Solo llevar a alguien en el vientre 9 meses? ¿O era estar ahí cada día, cada noche, cada momento de alegría y dolor? Yo sabía la respuesta, pero Javier, con su rabia y su dolor, no podía verla. Seguí leyendo. Roberto escribía sobre Sofía con cariño y tristeza. Sofía se fue 3 semanas después del parto. Dijo que necesitaba empezar de nuevo, lejos de aquí, lejos de los recuerdos. Nos dio su bendición y su gratitud. «Cuiden a mi bebé», dijo, «y sean felices. Los 3 merecen ser felices». Nos escribió un par de veces el primer año, desde Monterrey, donde había encontrado trabajo en una maquiladora. Decía que estaba bien, que había conocido a un buen hombre, que estaba agradecida con nosotros por darle a Javier el hogar que ella no podía. Y luego, silencio. Las cartas dejaron de llegar. Nunca supimos qué pasó con ella, si formó una familia, si fue feliz, si alguna vez pensaba en el bebé que había dado en adopción. A veces me pregunto si hicimos lo correcto al prometer mantener el secreto, pero miro a Javier y veo felicidad. Veo un niño amado, seguro, confiado, y pienso que sí, que hicimos lo correcto. La última entrada del diario estaba fechada apenas una semana antes de la muerte de Roberto. Javier nos dijo que se va a casar con Daniela. No me gusta esa muchacha. Hay algo en sus ojos, algo frío, calculador, pero Lupita dice que le dé una oportunidad, que tal vez solo está nerviosa. Espero que tenga razón. Espero que Daniela ame a mi hijo tanto como nosotros lo amamos, porque Javier merece todo el amor del mundo. Él salvó nuestras vidas, nos dio propósito, nos dio alegría. Es el mejor regalo que la vida pudo darnos. Cerré el diario y lo apreté contra mi pecho, sollozando sin control. Roberto lo había sabido, había visto lo que yo no quise ver, y ahora ya no estaba aquí para ayudarme, para guiarme, para protegernos. Pero sus palabras me dieron algo más importante que consuelo. Me dieron claridad. Yo no había hecho nada malo. Había amado, había cuidado, había dado mi vida por mi hijo, y nadie, absolutamente nadie, iba a quitarme eso. 2 días después de encontrar el diario de Roberto, recibí una citación legal. Daniela me estaba demandando. El documento era grueso,
lleno de términos legales que apenas entendía, pero la esencia era clara. Me acusaba de fraude familiar, de apropiación ilegal de identidad materna, de daño emocional a Javier. Y no solo pedía mi departamento, pedía que yo pagara una compensación de 2 millones de pesos por el trauma causado. 2 millones de pesos. Yo, que apenas tenía suficiente para la comida de la semana, me senté en el suelo de la sala, el documento cayendo de mis manos. No podía respirar. Era una pesadilla que no terminaba. Cada día empeoraba. Llamé a un abogado gratuito que me recomendó doña Carmen. El licenciado Morales era un hombre mayor, cerca de retirarse, que atendía casos pro bono en un despacho pequeño cerca del metro Chabacano. «Esto es grave, señora Guadalupe», me dijo después de revisar los papeles. «No tiene fundamento legal real. La adopción de Javier fue completamente legal. Usted tiene todos los papeles. Pero el problema es que esta mujer tiene recursos. Tiene un bufete caro de su lado. Puede hacer que esto se alargue años. Y aunque usted gane al final, el proceso la va a destruir económicamente y emocionalmente. ¿Qué hago entonces?», pregunté con voz quebrada. Él suspiró. «Trate de hablar con su hijo. Si él retira su apoyo a la demanda, Daniela no tiene caso. Porque al final, Javier es adulto y la adopción fue legal. Pero si él está de su lado…» No terminó la frase. No hacía falta. Esa noche decidí volver a intentar contactar a Javier, pero esta vez no con llamadas ni mensajes. Fui directamente a su oficina. El edificio era moderno, de vidrio y acero, en Santa Fe. Me sentía fuera de lugar con mi vestido sencillo y mis zapatos gastados entre ejecutivos con trajes caros y tacones de marca. Pero no me importó. Esperé en el lobby durante 2 horas hasta que lo vi salir. Iba con su maletín, hablando por teléfono, sin notar mi presencia. «¡Javier!», grité. Se detuvo, me vio, y en su rostro vi algo que nunca había visto antes. Asco. «¿Qué haces aquí?», preguntó en voz baja, colgando el teléfono. «Te dije que necesitaba espacio. Necesitamos hablar, hijo, por favor». «No me digas hijo, ya no tienes ese derecho». Las palabras fueron como bofetadas. «Javier, yo te crié, te amamanté, estuve contigo cada día de tu vida. Me mentiste», dijo con frialdad. «Durante 40 años. Todo fue una mentira». «No fue mentira», dije, sintiendo las lágrimas. «Yo soy tu madre, la que te cuidó, la que te amó, la que dio su vida por ti. ¿Y mi madre real? ¿La que me dio a luz? ¿Dónde está? ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hice? Javier, ¿qué te está diciendo Daniela?». Daniela me abrió los ojos. Me mostró la verdad que tú ocultaste. ¿Daniela? Sentí la rabia subir. Daniela es la que te está manipulando. Ella es la que busca el dinero, el departamento. A ella no le importas, Javier. Solo quiere lo que yo tengo. «¡Ya basta!», gritó. Varios ejecutivos voltearon a vernos. «Siempre has odiado a Daniela. Desde el primer día. Porque ella es mejor que tú. Porque viene de una familia de bien. Porque no eres suficiente para ella». Cada palabra era un cuchillo. Mi propio hijo, el que había cargado en brazos, el que había consolado en sus pesadillas, me estaba diciendo que no era suficiente. «Javier», susurré, «tu padre y yo te amamos. Siempre. La adopción fue legal. Tu madre biológica nos pidió que te criáramos porque no podía hacerlo ella. No fue un secuestro. No fue robo. Fue amor. Fue mentira», repitió. «Y ahora vas a pagar por eso. Daniela tiene razón. Mereces perder todo». Me acerqué a él, temblando. «¿Eso es lo que quieres? ¿Verme en la calle? ¿Sin nada? Quiero justicia». «¿Justicia?». Casi reí de la amargura. ¿Justicia es dejar a tu madre sin hogar? ¿Justicia es creer las mentiras de una mujer que solo quiere tu dinero? Ella no quiere mi dinero. Me ama. Si te amara, no te estaría alejando de mí. Si te amara, trataría de entender, de perdonar. Pero ella está usando tu dolor para manipularte. «¡Cállate!», gritó. «No tienes derecho a hablar de ella. Tú que me mentiste toda mi vida. Tú que me robaste la oportunidad de conocer a mi verdadera madre. ¿Sabes si ella me buscó? ¿Sabes si lloró por mí? ¿Sabes cuántas noches se preguntó dónde estaba su bebé? No lo sé», admití. «Se fue. Desapareció. Pero lo que sí sé es que ella quería que fueras feliz. Quería que tuvieras un hogar, una familia. Y eso fue exactamente lo que te di. Me diste mentiras.
Se dio la vuelta para irse. Lo tomé del brazo. Javier, por favor, soy tu madre. Siempre lo seré. No dejes que Daniela destruya lo que tenemos. Se zafó de mi agarre con brusquedad. Ya no tenemos nada. Y en una semana, cuando no pagues la compensación, vas a perder hasta ese departamento mugroso donde vives. Daniela y yo vamos a asegurarnos de eso. Se fue caminando rápidamente, dejándome ahí parada en medio del lobby de mármol, con las miradas de curiosidad y lástima de extraños clavándose en mi espalda. No sé cómo llegué a casa. Solo recuerdo caminar sin rumbo, subir al metro, sentir el peso de la humillación aplastándome. En el vagón, una joven me ofreció su asiento. ¿Está bien, señora?, preguntó. No pude responder. Solo asentí y me senté, mirando al vacío. Cuando llegué a mi departamento, era de noche. Abrí la puerta y todo estaba oscuro. Me senté en el sillón sin encender las luces. Y entonces, por primera vez desde que todo comenzó, no lloré. Sentí algo diferente, algo frío y duro formándose en mi pecho. Durante toda mi vida había sido la buena, la que perdonaba, la que entendía, la que ponía la otra mejilla. ¿Y de qué me había servido? Mi hijo me odiaba. Una mujer cruel estaba tratando de quitarme todo, y yo estaba sola, sin nadie que me defendiera, sin nadie que creyera en mí. Miré alrededor de mi departamento, las paredes que Roberto había pintado, los muebles que habíamos comprado con esfuerzo, las fotografías de Javier en cada etapa de su vida. Este era mi hogar, mi vida, mi historia, y nadie me lo iba a quitar. Me levanté y encendí las luces. Busqué el diario de Roberto de nuevo, pero esta vez busqué algo diferente. Algo que Roberto había mencionado de pasada en una entrada antigua. El nombre completo de Sofía y el nombre de su hermano, Ernesto, el compadre de Roberto. Si Daniela conocía mi secreto, alguien se lo había contado, y yo iba a descubrir quién. Y cuando lo hiciera, el juego iba a cambiar, porque Guadalupe Ramírez no estaba muerta todavía. Y la mujer que había sobrevivido a la pobreza, a la imposibilidad de tener hijos, a la muerte de su esposo, no iba a dejarse destruir por una niña rica y manipuladora. La guerra apenas comenzaba, y esta vez yo no iba a pelear justa. Pasé toda la noche buscando en internet. Me había resistido a usar la computadora. Siempre me había parecido complicada, pero ahora no tenía opción. Doña Carmen me había enseñado lo básico hace un par de años, y aunque era torpe, logré encontrar lo que buscaba. Facebook. Ernesto Vázquez había sido amigo de Roberto desde jóvenes. Trabajaban juntos en los taxis. Si alguien sabía algo sobre Sofía, era él. Lo encontré. Seguía viviendo en la Ciudad de México, en Nezahualcóyotl. Su perfil tenía fotos de sus nietos, de fiestas familiares. Parecía feliz. Parecía tener una vida normal. Le mandé un mensaje privado. Ernesto, soy Guadalupe, la viuda de Roberto Mendoza. Necesito hablar contigo urgentemente sobre tu hermana Sofía. Es de vida o muerte. Por favor, contáctame. No esperaba respuesta, pero a la mañana siguiente, a las 6 de la mañana, mi celular sonó. ¿Guadalupe? Dios mío, ¿cuántos años? Roberto era como mi hermano. Siento mucho su pérdida. ¿Qué pasa? ¿Por qué preguntas por Sofía? Mi voz temblaba al explicar. Le conté todo. El sobre dorado, el análisis de ADN, las amenazas de Daniela, la demanda, el rechazo de Javier. Hubo un largo silencio del otro lado. Guadalupe, dijo finalmente con voz grave, necesito que vengas a mi casa. Hay cosas que tienes que saber. Cosas que... Mierda, debí haberte contado hace años. Pero prometí no hacerlo. ¿Prometer a quién? Ven hoy, a las 3 de la tarde. Te mando la dirección. Y Lupita, prepárate. Lo que voy a decirte va a cambiar todo. Tomé 3 camiones para llegar a Neza. La casa de Ernesto era modesta pero bien cuidada, pintada de color durazno con rejas blancas. Él me esperaba en la puerta, un hombre de 70 años, con el cabello completamente blanco y el rostro marcado por el tiempo. Pasa, dijo simplemente. Su esposa nos sirvió café y pan dulce. Luego nos dejó solos en la sala. Ernesto se veía incómodo, jugando con sus manos. No sé cómo decirte esto, comenzó. Pero Sofía no desapareció. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Sofía vive aquí, en la Ciudad de México. Ha vivido aquí todos estos años. ¿Qué? Pero... Las cartas dijeron que estaba en Monterrey. Mintió. Necesitaba distancia.
Necesitaba que ustedes creyeran que se había ido lejos para que no sintieran tentación de buscarla. Para que Javier nunca supiera. ¿Dónde está? Ernesto suspiró profundamente. Vive en Polanco. Se casó con un empresario rico hace como 20 años. Tiene 2 hijas. Y su apellido ahora es Cortés. El mundo giró a mi alrededor. Cortés. Como el apellido de soltera de Daniela. Sí. No podía respirar. Daniela es la hermanastra de Sofía, del segundo matrimonio de su padre. Daniela conoce toda la historia. Sofía se lo contó hace años, cuando Daniela y Javier comenzaron a salir. Le rogó que nunca dijera nada, que respetara la decisión que había tomado de dar a Javier en adopción. Entonces Daniela sabe desde el principio que Javier fue adoptado, y nunca dijo nada, hasta ahora. Exacto. Y aquí es donde se pone peor. Sofía está enferma, Guadalupe. Cáncer. Terminal. Los doctores le dan 6 meses, tal vez menos. Y antes de morir quiere conocer a Javier. Quiere decirle la verdad. Pero entonces, ¿por qué Daniela está haciendo esto? ¿Por qué me está destruyendo? Ernesto me miró con tristeza. Porque Sofía es rica ahora. Muy rica. Su esposo le dejó una fortuna cuando murió hace 2 años. Y todo ese dinero, según el testamento, va a ir a sus hijas, a Daniela y a su hermana mayor. Pero si Javier aparece como hijo biológico de Sofía, tiene derecho a una parte de la herencia. Terminé. Una parte muy grande, pero solo si puede probar que es su hijo. Y para eso, necesitaba primero destruir la imagen de que tú eres su madre. Necesitaba hacer que Javier te odiara. Necesitaba que él aceptara a Sofía como su verdadera madre antes de que ella muriera. Todo encajaba. Todo tenía sentido de repente. La crueldad de Daniela, el timing del análisis de ADN, la presión para que yo firmara los papeles. Daniela no quiere justicia, dije lentamente. Quiere dinero. Quiere que Javier herede de Sofía. Y probablemente, como su esposa, ella controlará ese dinero. Exacto. Y tú eres el único obstáculo. Mientras Javier te vea como su madre, mientras tenga lealtad hacia ti, podría rechazar a Sofía. Podría no aceptar el dinero. Por eso Daniela necesita que tú desaparezcas, que seas la villana, la mentirosa, la ladrona. Sentí una mezcla de furia y claridad. Todo había sido calculado. Daniela había estado jugando ajedrez mientras yo jugaba damas. ¿Sofía sabe lo que Daniela está haciendo?, pregunté. Ernesto negó con la cabeza. Sofía está muy enferma. Apenas puede levantarse de la cama. Está en cuidados paliativos en su casa. Daniela le dice que está preparando el camino para reunirla con Javier, pero no le dice cómo. ¿Puedo verla? ¿Puedo hablar con Sofía? Ella quiere verte. Cuando le dije que me habías contactado, empezó a llorar. Dijo que había sido una cobarde, que debió haberse mantenido en contacto, que te debe todo. Me dio una dirección, una casa en una de las zonas más exclusivas de Polanco, el mundo en el que Daniela vivía, el mundo que yo nunca podría alcanzar. Guadalupe, dijo Ernesto tomando mi mano. Lo que Roberto y tú hicieron por Javier fue hermoso. Sofía lo sabe. Nunca se arrepintió de su decisión. Amaba a ese bebé, pero sabía que no podía criarlo. Ustedes le dieron lo que ella no podía, y eso es amor verdadero. Entonces, ¿por qué quiere conocerlo ahora? Porque se está muriendo, y quiere cerrar ese círculo. Quiere decirle que lo amó lo suficiente para dejarlo ir, que tomó la mejor decisión que pudo, que siempre pensó en él. Salí de la casa de Ernesto con una claridad que no había tenido en semanas. Ahora sabía la verdad, toda la verdad, y con esa verdad venía poder. Daniela había subestimado a la viejita pobre de Narvarte. Había asumido que yo me rendiría fácilmente, que firmaría los papeles, que desaparecería en silencio. Pero ella no conocía mi historia. No sabía que yo había sobrevivido a cosas peores que sus amenazas. No sabía que la mujer que había criado a un hijo sin ser su madre biológica tenía una fuerza que el dinero no podía comprar. Esa noche, abrí una libreta nueva y empecé a escribir. Un plan, una estrategia. Ya no iba a defenderme, iba a atacar. Ya no iba a llorar, iba a luchar. Porque si Daniela quería jugar sucio, yo le iba a enseñar que las mujeres de mi generación sabíamos sobrevivir de maneras que ella ni siquiera podía imaginar. Y mi primera movida sería la más importante: visitar a Sofía, no para confrontarla, no para pelear, sino para formar una alianza.
Porque si Daniela había cometido un error, era olvidar que Sofía y yo compartíamos algo más fuerte que la sangre. Ambas amábamos a Javier, y ninguna de las dos iba a permitir que una mujer ambiciosa y cruel lo usara como peón en su juego de poder. Me miré al espejo antes de dormir. Ya no vi a la mujer derrotada de hace una semana. Vi a alguien diferente, alguien más fuerte. Vi a una madre, a una guerrera, a una sobreviviente, y esa mujer no iba a perder. La casa de Sofía era una mansión. No había otra palabra para describirla. 3 pisos, jardines perfectamente cuidados, una fuente en la entrada. El contraste con mi departamento de Narvarte era brutal. Toqué el timbre con manos temblorosas. Me abrió una enfermera uniformada. ¿La señora Guadalupe Ramírez? Asentí. Pase. La señora Sofía la está esperando. Me guió a través de pasillos con pisos de mármol y techos altísimos. Cuadros caros colgaban de las paredes. Todo olía a dinero y perfume francés. La recámara de Sofía estaba en el 2º piso. Era enorme, con ventanales que daban al jardín. Y en medio, en una cama de hospital, estaba ella. Ya no era la jovencita delgada que recordaba. El cáncer la había consumido. Su piel era amarillenta, sus ojos hundidos. Pero cuando me vio, sonrió. Y en esa sonrisa, reconocí a la niña asustada de 19 años que había llegado a mi puerta 40 años atrás. «Lupita», susurró. Me acerqué, tomando su mano. Era fría y frágil como papel. «Sofía, gracias por venir. Pensé que me odiarías». «¿Odiarte? Tú me diste el regalo más grande de mi vida». Lloró entonces, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas hundidas. Fui una cobarde. Debí haber mantenido contacto. Debí haber... No, la interrumpí. Hiciste lo correcto. Tomaste la decisión más difícil que una madre puede tomar. Y Javier fue feliz. Tan feliz, Sofía. Creció amado, cuidado, protegido. Ernesto me contó lo que está pasando, lo que Daniela está haciendo. Su voz se llenó de furia a pesar de su debilidad. Esa niña, la crié como si fuera mi hija. Y así me paga, destruyéndote, usando a Javier. ¿Ella sabe que tú querías conocerlo? Sí, le dije hace meses. Cuando los doctores me dijeron que me quedaba poco tiempo, le pedí que encontrara la manera. Pero nunca imaginé que lo haría así. Pensé que sería delicado. Pensé que respetaría lo que tú y Roberto hicieron. Daniela solo quiere el dinero. Sofía asintió débilmente. Lo sé, ahora lo sé, pero ya es tarde. El daño está hecho. Javier piensa que tú le mentiste, que fuiste cruel, y todo por culpa de esa maldita niña. Sofía, dije con firmeza, necesito que me ayudes. Necesito que me cuentes todo sobre el testamento, sobre la herencia, sobre Daniela. Me miró con ojos cansados. ¿Por qué? Ya no importa. Voy a morir en unos meses. Importa porque Javier va a quedar atrapado con una mujer que no lo ama, que solo lo ve como dinero, y porque yo no voy a permitir que ella destruya a mi hijo. Algo cambió en el rostro de Sofía, una determinación que no había visto antes. Tienes razón. Daniela no merece nada, y Javier merece la verdad completa. Llamó a la enfermera. Tráeme los documentos de la caja fuerte, los que tienen la etiqueta roja. 5 minutos después, tenía frente a mí una pila de papeles, testamentos, contratos, estados de cuenta bancarios. Cuando mi esposo Fernando murió, explicó Sofía, me dejó una fortuna de 85 millones de pesos, entre propiedades, inversiones y efectivo. Según mi testamento actual, todo se divide equitativamente entre mis 2 hijas, Daniela y Carmela, la hija biológica de Fernando de su primer matrimonio. Y Javier no aparece, porque legalmente yo no tengo hijos. Renuncié a mis derechos maternales cuando firmé los papeles de adopción. Pero, hay una cláusula que nadie conoce, excepto mi abogado y yo. Si antes de mi muerte reconozco legalmente a un hijo biológico, esa persona tiene derecho a 1/3 de mi herencia. No importa que haya sido dado en adopción. El lazo de sangre da derecho legal. Entonces, si tú reconoces a Javier, él hereda 28 millones de pesos aproximadamente. Y Daniela y Carmela se quedan con el resto, dividido entre ellas. Daniela pasaría de heredar 42 millones a heredar 28 millones. Calculé rápidamente. Exacto. Por eso ella quiere controlar la situación. Si Javier me conoce estando enojado contigo, si me ve como su verdadera madre y a ti como la mentirosa, entonces cuando yo muera y él herede, ella podrá manipularlo.
convencerlo de que inviertan el dinero juntos, controlar esos 28 millones. Pero si Javier sigue leal a mí, entonces podría rechazar la herencia. O peor, podría investigar y descubrir lo que Daniela hizo. Y eso arruinaría todos sus planes. Tomé los documentos, estudiándolos. Había algo más. Extractos bancarios de Daniela. Sofía notó mi mirada. Daniela tiene deudas, dijo. Muchas. Juega en casinos. Apuesta fuerte. Ha perdido millones. Dinero de Javier. Dinero que él no sabe que falta. Por eso necesita la herencia. Para tapar el hoyo que hizo. Sentí que el puzzle completo se armaba. Si Javier descubre las deudas, la dejaría. Y ella perdería todo. Los 28 millones de mi herencia. El dinero de Javier. Su estilo de vida. Todo. ¿Por qué me estás contando esto? Sofía apretó mi mano con fuerza sorprendente para su estado. Porque me equivoqué, Lupita. Me equivoqué al confiar en Daniela. Me equivoqué al pensar que ella tenía el corazón para manejar esta situación con delicadeza. Y ahora necesito enmendarlo. ¿Cómo? Voy a cambiar mi testamento. Voy a dejarle a Javier una carta, explicando todo. La verdad sobre la adopción. ¿Por qué lo di en adopción? Cuánto los amé a ti y a Roberto por darle un hogar. Y voy a exponer a Daniela, sus deudas, su manipulación, todo. ¿Y qué hay de Daniela? ¿No sospechará? Una sonrisa astuta cruzó el rostro enfermo de Sofía. Daniela cree que estoy demasiado enferma para hacer cambios legales, que apenas estoy consciente. La muy tonta no sabe que todavía tengo todos mis papeles en orden. Mi abogado viene mañana. Haré los cambios sin que ella sepa, pero los cambios no entrarán en efecto hasta que yo muera. Lo sé, pero cuando eso pase, Javier conocerá toda la verdad. Y tú tendrás las evidencias que necesitas para detener la demanda de Daniela. Me dio un sobre grueso. Aquí están copias de todo. Las deudas de Daniela, los extractos bancarios que muestran que robó dinero de las cuentas de Javier, los mensajes de texto donde planea toda esta estrategia con un amante que tiene, un tal Ricardo. Todo. Abrí el sobre. Había cientos de páginas, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos. Fotografías de Daniela con otro hombre, contratos de casinos, estados de cuenta. ¿Cómo conseguiste todo esto? Daniela es descuidada. Deja su celular desbloqueado, su computadora sin contraseña, y mi enfermera, bueno, digamos que es muy leal a mí, y que a ella tampoco le gusta cómo Daniela me trata. Esto es oro, Sofía. Con esto puedo detenerla. Pero tienes que ser inteligente. Si la confrontas ahora, ella encontrará la manera de girar la historia. Tienes que esperar el momento correcto. ¿Cuándo? Cuando ella se sienta más segura. Cuando crea que ya ganó. Ahí es cuando atacas. Pasé las siguientes 2 horas con Sofía, revisando cada documento, entendiendo cada detalle. Me habló de Javier con lágrimas en los ojos. ¿Cómo es? ¿Es feliz? ¿Se parece a mí? Es brillante, le dije. Inteligente, trabajador. Tiene tus ojos, tu sonrisa, pero tiene el corazón de Roberto. Bondadoso, generoso. Gracias, susurró. Gracias por darle una vida que yo no podía. No me agradezcas. Gracias a ti por confiar en mí, por darme la oportunidad de ser madre. Cuando salí de esa mansión, ya no era la misma mujer que había entrado. Tenía información, tenía pruebas, tenía poder. Daniela había cometido un error fatal. Había subestimado a 2 madres unidas por el amor al mismo hijo. Y ahora, esas 2 madres iban a destruir sus planes pieza por pieza. La guerra había cambiado. Ya no era solo sobre mi supervivencia, era sobre justicia. Y yo iba a ganar. Los siguientes días fueron de preparación meticulosa. No podía permitirme errores. Primero, llevé todos los documentos que Sofía me había dado al licenciado Morales. Cuando los vio, sus ojos se abrieron como platos. Señora Guadalupe, esto lo cambia todo. Daniela ha cometido fraude. Ha robado dinero de las cuentas conjuntas con su esposo. Y estos mensajes, está conspirando para apropiarse indebidamente de una herencia. ¿Puedo usar esto en la demanda? Puede. Pero más que eso, puede contrademandarla. Por difamación, por fraude, por intento de despojo. Esta mujer podría ir a la cárcel. No quiero venganza, dije con firmeza. Quiero que mi hijo vea la verdad. Quiero que sepa quién es realmente su esposa. Entonces sugiero que esperemos, que la dejemos seguir adelante con su plan. Cuanto más se exponga, más evidencias tendremos.
y cuando llegue el momento de ir a juicio, la destruiremos con sus propias acciones. ¿Cuánto tiempo tenemos? La demanda va a audiencia en 3 semanas. Para entonces, necesitamos estar listos. Salí del despacho con una sensación de control que no había tenido en mucho tiempo. Tenía un plan, tenía aliados, tenía esperanza. Mi siguiente paso fue contactar a las personas que había ayudado a lo largo de los años, porque si algo había aprendido en mi vida, era que las buenas acciones vuelven cuando menos las esperas. Llamé a doña Carmen, mi vecina. Le expliqué mi situación. Sin pensarlo 2 veces, me ofreció dinero para el abogado. No puedo aceptarlo, protesté. Lupita, tú cuidaste a mis hijos gratis durante años cuando yo no tenía con quién dejarlos. Cuando mi esposo se enfermó, tú nos traías comida. Esto no es favor, es justicia. Llamé a don Arturo, el vecino anciano. Resulta que su hijo era contador forense. Se ofreció a analizar las finanzas de Daniela sin cobrar. Mi papá me ha contado todo lo que hace por él, me dijo por teléfono. Es lo menos que puedo hacer. Llamé a Rosa, una de mis clientas de limpieza en Las Lomas. Su esposo era periodista de investigación. Dame los nombres, Lupita, me dijo con voz seria. Voy a investigar a esta Daniela. Si ha hecho algo turbio, lo voy a encontrar. Una por una, las personas que había ayudado desinteresadamente durante años se convirtieron en mi ejército. No un ejército de violencia, sino uno de justicia, de información, de apoyo. Y lo más importante, me di cuenta de que no estaba sola. Nunca había estado sola. El contador forense, Martín, encontró algo crucial. Daniela no solo había robado dinero de las cuentas de Javier, también había abierto tarjetas de crédito a su nombre sin que él lo supiera. La deuda total era de casi 3 millones de pesos. ¿Cómo no se ha dado cuenta?, pregunté incrédula. Porque ella maneja todas las finanzas. Él confía en ella ciegamente. Probablemente le dice que todo va bien mientras usa su dinero para pagar sus adicciones al juego. El periodista, Fernando, encontró algo aún peor. Daniela había tenido 3 aventuras durante su matrimonio con Javier, todas con hombres ricos, todas mientras fingía ser la esposa perfecta. Tengo fotografías, mensajes, evidencia sólida. Si publico esto, su reputación queda destruida. No, dije firmemente. Aún no. Necesito el timing perfecto. Mientras tanto, mantuve contacto diario con Sofía. Cada día estaba más débil, pero también más determinada. He cambiado el testamento, me dijo una tarde. Javier va a heredar, y va a recibir una carta mía explicando todo. Pero más importante, he agregado una cláusula. Daniela no recibe nada si se demuestra que ha manipulado o engañado a Javier en relación a su herencia. Eso es brillante. Y he contratado a un detective privado para documentar todas sus actividades, cada casino que visita, cada encuentro con su amante. Todo quedará registrado. ¿Por qué haces todo esto, Sofía? Apenas me conoces ahora. Su voz se quebró. Porque durante 40 años te elegí a ti para ser la madre de mi hijo. Y hoy confirmo que fue la mejor decisión de mi vida. Porque una verdadera madre protege a su hijo. Y eso es exactamente lo que ambas estamos haciendo. Una semana antes de la audiencia, Daniela cometió su error más grande. Organizó una cena familiar en su casa. Invitó a los padres de ella, a sus amigas, a algunos colegas de Javier, y me invitó a mí. Cuando recibí la invitación por mensaje, supe exactamente lo que estaba haciendo. Quería humillarme públicamente. Quería que Javier viera frente a todos cómo yo era la villana, la mentirosa, la que no merecía su perdón. El licenciado Morales me aconsejó no ir. Es una trampa, señora Guadalupe. Va a ser una emboscada. Pero Sofía me dijo algo diferente. Ve, mantén la cabeza en alto. No te defiendas. No te justifiques. Solo observa. Deja que Daniela se exhiba. Deja que muestre su verdadero rostro. Decidí ir. Me puse mi mejor vestido, uno azul marino que había usado en el funeral de Roberto. Me arreglé el cabello. Me maquillé levemente. Cuando me miré al espejo, vi a una mujer digna. Una mujer que no tenía nada de qué avergonzarse. La casa de Daniela estaba llena de gente cuando llegué. Música, risas, copas de vino. Todos se callaron cuando entré. Javier estaba en una esquina, con una cerveza en la mano, viéndome con ojos fríos. Daniela se acercó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Ay, suegrita, qué bueno que vino». Pensé que se acobardaría. «Aquí estoy», dije simplemente. Durante la cena,
Daniela fue increíblemente cruel. Con palabras dulces y sonrisas falsas, me humilló una y otra vez. Pobre Lupe, le decía a sus amigas lo suficientemente alto para que yo escuchara. Imagínense vivir una mentira durante 40 años. Qué triste debe ser no conocer el significado de la honestidad. Javier está destrozado, le decía a la madre de ella. Pensar que la mujer que creía su madre resultó ser una impostora. Gracias a Dios que yo lo ayudé a ver la verdad. Las amigas de Daniela me miraban con lástima o desprecio. Los padres de ella me ignoraban completamente. ¿Y Javier? Javier me miraba con un dolor que me partía el corazón. Pero yo no reaccioné, no lloré, no grité, no me defendí, solo observé. Y lo que vi fue crucial. Daniela estaba nerviosa. A pesar de su actuación, sus manos temblaban. Bebía demasiado vino, hablaba demasiado alto, se reía demasiado fuerte, estaba insegura. Y cuando una mujer como Daniela está insegura, comete errores. El error llegó cuando alguien preguntó por su familia. ¿Tu hermanastra viene, Dani? La que vive en esa mansión en Polanco. Daniela palideció. Sofía no. Ella está muy enferma. No puede venir. Qué pena. Oí que tiene una fortuna. ¿Es verdad que heredarás millones? Daniela se rió nerviosa. Bueno, es complicado. Hay asuntos legales. Pero sí, eventualmente mi hermana y yo recibiremos la herencia. ¿Y no tiene hijos Sofía? ¿No heredarían ellos primero? Un silencio incómodo. Daniela me miró, luego miró a Javier. No, no tiene hijos oficialmente, así que todo viene a nosotras. Javier frunció el ceño. ¿Sofía? Nunca me has hablado de ella. Es porque no es importante, amor. Solo una hermanastra lejana. Pero yo vi la verdad en sus ojos. Vi el miedo de que su plan se revelara prematuramente. Después de la cena, cuando me estaba yendo, Daniela me siguió hasta la puerta. ¿Ya lo pensaste, suegrita? ¿Los papeles? Solo tienes 3 días más. La miré directo a los ojos. No voy a firmar nada, Daniela. Entonces vas a perder todo. Tu casa, tu dignidad, tu hijo. Tal vez, dije tranquilamente. O tal vez no. ¿Qué significa eso? Sonreí por primera vez esa noche. Significa que subestimaste a la viejita pobre de Narvarte. Y ese fue tu error más grande. Su rostro se puso rojo de furia. ¿Me estás amenazando? No, solo te estoy advirtiendo. La verdad siempre sale a la luz, Daniela. Siempre. Y cuando salga, vas a desear nunca haber empezado esto. Me fui caminando con la cabeza en alto, sintiendo sus ojos clavados en mi espalda. 2 días después, Sofía me llamó. Lupita, empeoré. Los doctores dicen que tal vez no llegue a la audiencia. No digas eso. Escúchame. Si muero antes, todo está listo. El testamento, la carta para Javier, las evidencias contra Daniela. Mi abogado sabe qué hacer, pero necesito que prometas algo. Lo que sea. Protege a mi hijo. No dejes que Daniela lo destruya. Él es bueno, Lupita. Solo está confundido. Cuando sepa la verdad, va a volver a ti. Pero hasta entonces, lucha por él. Lo prometo. Y Lupita, gracias por ser la madre que yo no pude ser. Muero en paz sabiendo que mi bebé tuvo amor. Verdadero amor. Esa fue la última vez que hablé con Sofía. Murió 2 días antes de la audiencia, en su casa, rodeada de enfermeras. Pero no de Daniela, que estaba en un casino cuando recibió la noticia. El día de la audiencia llegó más rápido de lo que esperaba. Y yo estaba lista, con documentos, evidencias, testigos y la verdad de mi lado. Era hora de que Daniela viera lo que significaba enfrentarse a una madre que lucha por su hijo. La sala de audiencias era pequeña y fría. Paredes grises, luces fluorescentes, el olor a papel viejo y café rancio. Daniela llegó con su abogado, un hombre elegante con traje de marca. Ella vestía un traje sastre negro, pearls, maquillaje impecable, la viuda en duelo. Javier entró detrás de ella, viéndose incómodo. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo. Vi confusión en su mirada, dolor, pero también algo más, duda. Yo llegué con el licenciado Morales y una carpeta gruesa llena de documentos. Mi vestido era simple pero limpio. No tenía joyas. No necesitaba disfrazarme de algo que no era. El juez entró, un hombre de unos 50 años con expresión severa. Caso 2847-A, anunció el secretario. Daniela Cortés de Mendoza contra Guadalupe Ramírez, viuda de Mendoza. Demanda por compensación y daño emocional. El abogado de Daniela comenzó.
Habló con palabras floridas sobre el trauma de Javier al descubrir la verdad, sobre mi engaño de 40 años, sobre cómo yo había robado la oportunidad de Javier de conocer a su verdadera madre. Mi clienta busca justicia, dijo con dramatismo. Busca compensación por el daño irreparable causado a su esposo. La señora Ramírez debe pagar por sus acciones. Daniela lloraba delicadamente, con un pañuelo en la mano. La actuación perfecta. Cuando le tocó hablar al licenciado Morales, se levantó con calma. Su señoría, esta demanda no solo carece de fundamento legal, es una farsa, una manipulación cruel orquestada por una mujer que busca enriquecerse a costa del dolor de otros. El abogado de Daniela protestó. Objeción. Está difamando a mi clienta. No es difamación si es verdad, respondió Morales. Y tengo pruebas. Abrió la carpeta. Comenzó a mostrar los documentos uno por uno. Primero, la adopción de Javier Mendoza fue completamente legal. Aquí está el expediente completo, firmado por la madre biológica, Sofía Vázquez, quien conscientemente y voluntariamente cedió sus derechos maternales a los esposos Mendoza. Daniela palideció. Javier se enderezó en su silla. Segundo, la señora Daniela Cortés sabía desde hace años sobre esta adopción. De hecho, Sofía Vázquez era su hermanastra, y ella nunca informó a su esposo sobre esta conexión familiar. Murmullos en la sala. El juez golpeó con su martillo. Orden. Tercero, y más importante, la verdadera motivación detrás de esta demanda no es el bienestar emocional del señor Javier Mendoza, es dinero, específicamente los 85 millones de pesos de la herencia de Sofía Vázquez, quien falleció hace 3 días. Daniela se puso de pie. «¡Eso es mentira!» «¿Lo es?», preguntó Morales con calma. Sacó más documentos. «Aquí están los extractos bancarios que muestran que usted, señora Cortés, ha robado más de 3 millones de pesos de las cuentas conjuntas con su esposo». Javier se levantó bruscamente. «¿Qué? Aquí están los registros de casinos en Las Vegas, Macao y Montecarlo, donde usted ha gastado millones en los últimos 2 años». «Esas son mentiras», gritó Daniela. «Aquí están las fotografías de usted con Ricardo Salazar, su amante, en 5 ocasiones diferentes durante su matrimonio». El rostro de Javier se puso blanco. «No, no puede ser. Y aquí», Morales sacó el documento final, «está el testamento de Sofía Vázquez, donde reconoce a Javier como su hijo biológico, donde le deja 28 millones de pesos, y donde específicamente descalifica a Daniela Cortés de recibir cualquier herencia si se comprueba que manipuló o engañó a Javier en relación a su identidad o familia». Silencio absoluto en la sala. Y finalmente, Morales entregó un sobre al juez, una carta, escrita por Sofía Vázquez días antes de su muerte, dirigida a Javier Mendoza, explicando toda la verdad. El juez abrió el sobre, leyó en silencio. Su expresión se volvió cada vez más seria. «Señor Mendoza», dijo finalmente, «¿quiere leer esto?». Javier caminó hacia el estrado con piernas temblorosas. Tomó la carta. Comenzó a leer. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, cómo su mano temblaba sosteniendo el papel, cómo su rostro pasaba de la confusión al shock, del shock a la comprensión, de la comprensión a la furia. «Querido Javier», leyó en voz alta, su voz quebrándose, «si estás leyendo esto, significa que ya no estoy en este mundo, y significa que finalmente conoces la verdad. Soy tu madre biológica, pero no soy tu verdadera madre. Esa es Guadalupe. Ella es quien te crió, quien te amó, quien sacrificó todo por ti». Continuó leyendo, con lágrimas rodando por sus mejillas. Sofía explicaba todo: su embarazo adolescente, su incapacidad de criar un bebé, su decisión de darlo en adopción, su gratitud eterna hacia mí y Roberto. Daniela conocía esta verdad desde hace años. Le pedí que fuera delicada, que respetara tu historia, pero en lugar de eso, usó esta información para manipularte, para alejarte de la única madre verdadera que has conocido, para quedarse con mi dinero. No fue Guadalupe quien te mintió, fui yo quien pedí silencio, porque quería que crecieras feliz, sin dudas, sin confusión, y lo lograste, gracias a ella. Cuando terminó de leer, Javier se volteó hacia Daniela. Sus ojos estaban rojos, su voz temblaba de furia contenida. «Todo fue mentira. ¿Todo esto fue por dinero?». Daniela intentó acercarse. «Amor, no. Yo solo quería protegerte». «No me toques», gritó. «Me hiciste odiar a mi madre.
Me hiciste creer que ella me había traicionado, mientras tú robabas mi dinero, me engañabas, me usabas. Javier, por favor, ¿cuánto de lo nuestro fue real? ¿Alguna vez me amaste? ¿O solo viste una oportunidad? Daniela no respondió. Su máscara perfecta se había caído. Ya no era la esposa sofisticada y dolida. Era una mujer atrapada, expuesta, destruida. El juez golpeó su martillo. He escuchado suficiente. Señora Cortés, su demanda queda desestimada. No solo eso, voy a ordenar una investigación por fraude financiero y recomendaré al señor Mendoza que busque asesoría legal para el divorcio y la recuperación de sus fondos. Se volvió hacia mí. Señora Ramírez, lamento profundamente lo que ha tenido que soportar. Esta corte reconoce su derecho como madre legal de Javier Mendoza. Caso cerrado. La sala estalló en murmullos. El abogado de Daniela intentó protestar, pero era inútil. Habían perdido. Daniela me miró con odio puro. Esto no termina aquí. Siseó al pasar junto a mí. Sí lo hace. Respondí con calma. Ya perdiste. Salí de la sala sintiendo un peso enorme levantarse de mis hombros. Afuera, el sol brillaba. El aire fresco me llenó los pulmones. Escuché pasos detrás de mí. Me volteé. Era Javier. Se quedó ahí parado, a 3 metros de distancia, con los ojos rojos, el traje arrugado, la carta de Sofía aún en su mano. «Mamá», dijo, y su voz se quebró en esa palabra. Abrí mis brazos, y mi hijo, mi bebé, mi vida entera, corrió hacia mí como cuando era niño y había tenido una pesadilla. Lo abracé con toda la fuerza que tenía, sintiendo sus lágrimas empapar mi hombro, sus brazos apretándome como si tuviera miedo de que desapareciera. Lo siento, sollozaba. Lo siento tanto, mamá. Fui un idiota. Debí confiar en ti. Debí... Shh, susurré, acariciando su cabello como había hecho 1000 veces antes. Ya pasó, mi amor. Ella me engañó, me manipuló. Y yo te traté tan mal. No fuiste tú. Fue el dolor, fue la confusión. Pero ahora ya sabes la verdad. Eres mi madre. Siempre lo has sido. No importa la sangre, no importa el ADN. Tú me criaste, tú me amaste, tú eres mi mamá, y tú eres mi hijo. Siempre. Nada puede cambiar eso. Nos quedamos ahí, abrazados bajo el sol de mediodía, en medio de la calle, sin importarnos las miradas de curiosidad. Habíamos sobrevivido a la tormenta, y finalmente, habíamos encontrado el camino de vuelta el uno al otro. 3 meses después del juicio, mi vida había cambiado de maneras que nunca imaginé. Javier se divorció de Daniela. La investigación reveló aún más fraudes. Ella había usado su nombre para abrir líneas de crédito. Había vendido algunas de sus inversiones sin su conocimiento. Había mentido sobre gastos familiares, que en realidad eran viajes con su amante. Daniela perdió todo: su reputación, su estilo de vida, su acceso al dinero. Incluso sus amigas la abandonaron cuando la verdad salió a la luz. Últimamente supe que trabaja en un spa dando masajes. Una caída dramática de su vida anterior. No siento lástima por ella, pero tampoco siento odio. Solo siento paz, porque la justicia se hizo. Javier heredó los 28 millones de pesos de Sofía. Lo primero que hizo fue pagarme todos los gastos legales. Luego intentó comprarme un departamento nuevo, más grande, en una mejor zona. Mamá, puedes vivir donde quieras. Déjame darte eso. No, respondí con firmeza. Este departamento es mi hogar. Aquí viví con tu papá. Aquí te criamos. No lo cambió por nada, pero sí acepté que lo renovara. Pintó las paredes, cambió los muebles viejos, arregló las goteras que llevaban años molestando. El departamento se ve hermoso ahora, pero sigue siendo mío, sigue siendo nuestro. Javier viene a visitarme 3 veces por semana, a veces solo a desayunar, a veces se queda todo el día. Vemos películas juntos, cocinamos, hablamos de todo. La relación que Daniela había intentado destruir se volvió más fuerte que nunca. Una tarde, mientras tomábamos café en la cocina, Javier sacó algo de su mochila. Encontré esto en las cosas de papá que tenías guardadas, dijo, mostrándomelo. Era una fotografía vieja. Roberto, yo y Javier bebé, los 3 sonriendo. Roberto sostenía a Javier como si fuera el tesoro más grande del mundo. Yo miraba a mi bebé con amor puro en los ojos. Mira sus caras, dijo Javier con voz suave. Eso es amor, amor real, no sangre, no ADN, solo amor.
Tu papá te adoraba, dije, tocando la foto con cariño. Decía que eras su milagro. Lo era, porque ustedes no podían tener hijos, y Sofía me dio a ustedes. Todos ganamos. ¿Estás enojado con Sofía? Se quedó pensando. No, leí su carta 1000 veces. Entiendo por qué hizo lo que hizo. Era apenas una niña, asustada, sola, y te eligió a ti. Eligió darnos una oportunidad a los 3. Eso no fue abandono, fue amor. Ella te amó lo suficiente para dejarte ir. Y tú me amaste lo suficiente para quedarte, para siempre. Lloramos juntos, lágrimas de sanación esta vez, no de dolor. También reconcilié mi relación con algunas verdades de mi propia vida. Durante años me sentí menos mujer por no poder tener hijos biológicos. Sentí que mi cuerpo me había traicionado, que no era suficiente, pero Javier me enseñó que la maternidad no se define por la biología, se define por la presencia, por las noches sin dormir, por los besos en la frente cuando hay fiebre, por los almuerzos preparados con amor, por las palabras de aliento cuando el mundo parece imposible. Yo fui madre, soy madre, siempre seré madre, y eso es suficiente. Es más que suficiente. Es todo. Un día recibí una visita inesperada. Era Carmela, la otra hermanastra de Sofía, la que había heredado junto con Daniela antes de que todo explotara. Señora Guadalupe, me dijo en la puerta. Sé que no me conoce, pero necesitaba venir a agradecerle. ¿A agradecerme? Por exponer a Daniela, por salvar a Javier, por mostrarme lo que significa ser una buena persona. Me invitó a pasar. Me contó que ella y Sofía habían sido cercanas, que Sofía le había hablado de mí con admiración durante años. Siempre decía que había cometido un error al no mantenerse en contacto contigo, que tú eras la persona más fuerte que conocía, y tenía razón. Me dio un sobre. Esto es de Sofía. Me lo dio semanas antes de morir. Me pidió que te lo entregara solo si las cosas se resolvían bien. Abrí el sobre. Adentro había una carta y un cheque. El cheque era por 1 millón de pesos. No puedo aceptar esto, dije inmediatamente. Por favor. Era su deseo. Dijo que era lo mínimo que podía hacer, que le diste algo invaluable y que ella quería retribuir. Leí la carta con lágrimas en los ojos. Querida Lupita, si estás leyendo esto, significa que ganaste, que Javier sabe la verdad, que están juntos de nuevo. No sabes la paz que eso me da. Quiero que uses este dinero para ti. Viaja, descansa, date los gustos que nunca pudiste. Viviste una vida de sacrificio. Ahora vive una vida de alegría. Te lo mereces. Con todo mi cariño y gratitud eterna, Sofía. Usé parte del dinero para crear una fundación. Fundación Sofía y Roberto. La llamé. Ayuda a madres solteras jóvenes que están considerando dar a sus bebés en adopción, conectándolas con familias amorosas, asegurándose de que todo sea legal, ético y con apoyo emocional para todos. Es mi forma de honrar tanto a Sofía como a Roberto, de darle sentido a todo el dolor. Javier es el director de la fundación. Trabaja en ella medio tiempo, usando sus habilidades empresariales para que crezca y ayude a más familias. Esto es lo que ellos hubieran querido, dice, convertir nuestra historia en esperanza para otros. Hoy, sentada en mi cocina renovada, con una taza de café caliente en mis manos, miro las fotografías en la pared. Roberto sonriente. Javier en cada etapa de su vida. Sofía en la única foto que tengo de ella. Joven y asustada pero valiente. Todos nos enseñaron algo. Roberto me enseñó que el amor verdadero acepta y abraza, sin condiciones. Sofía me enseñó que amar a veces significa soltar. Javier me enseñó que la familia se elige tanto como se nace. Y Daniela, paradójicamente, me enseñó que tengo una fuerza que ni yo misma conocía. El timbre suena. Es Javier, llegando para nuestro almuerzo del domingo. Trae flores, como hace ahora cada vez que viene. Hola mamá, dice con una sonrisa enorme, dándome un beso en la frente. Hola mi amor. Mientras preparo la comida juntos, escuchando su risa, viendo su felicidad, sé que todo valió la pena. Cada sacrificio, cada lágrima, cada momento de duda. Porque este momento simple de domingo con mi hijo en nuestra cocina, es lo que significa el amor. No se mide en ADN, no se prueba con documentos, no se compra con dinero. Se vive, se siente, se protege. Y yo lo viví, lo sentí, lo protegí. Soy Guadalupe Ramírez de Mendoza. Tengo 63 años. No tengo hijos biológicos, pero soy madre. Y eso es lo único que importa.